soy nadie si no estás aquí. Este corazón no puede más vivir sin tu amor. ¿Y qué sería de mí sin tu perdón?
gloria, te damos honra, Señor, te damos la alabanza a ti, te damos toda la adoración. Digno eres, Señor, de recibir la gloria, digno de recibir la alabanza, Señor, digno de todo honor. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor. Que esta noche sea una noche de bendición. Que tu palabra, Señor, llegue a donde debe llegar. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, haga la obra que tiene que hacer por medio de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias. Bendecimos tu nombre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Vamos a estar hablando, vamos a continuar con el tema 666, la marca o la influencia del espíritu del anticristo. Y esto, hermanos, estamos basándonos en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1, que es una carta, hermanos, a Timoteo en la Reina Valera 1960. Ayer decíamos que el título que le ponen a Reina Valera a estos textos es el carácter de los hombres en los postreros días. Entonces eso me llamó la atención porque, hermanos, tiene mucho que ver con lo que acontecerá en estos tiempos y ya estamos viviéndolo. De manera que la Biblia dice, también debes saber esto. Entonces la iglesia debe tener el conocimiento, todo siervo del Señor debe tener el conocimiento que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Y que dice luego la Biblia en el verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismo, y empieza una lista. La primera es amadores de sí mismo, luego avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Luego dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, en estos versos, hermanos, encontramos una lista de 18 características de la sociedad en este tiempo. 18 cosas, hermanos, que marcan el carácter de la gente de los últimos tiempos y que de alguna manera tiene que ver con el espíritu del anticristo, ya que es influencia del espíritu del anticristo en el carácter de la gente. De manera que encontramos, hermanos, que esta influencia tiene que ver con el 666, ya que 18 es múltiplo de 6, y entonces encontramos los primeros 6, adoradores de sí mismo o amadores de sí mismo, avaros, que son adoradores del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. De aquel lado encontramos en el otro 6, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Y en el último 6, hermanos, encontramos salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos. Y luego dice, amadores de los placeres. Son 18 características que nosotros la hemos puesto en líneas de 6, porque es múltiplo de 6, de manera que son 6, 6, 6. Esto marca el alma, hermanos, de mucha gente. Y la gente obviamente sin Cristo. Pero el espíritu del anticristo va a intentar influenciar también, pues entrar incluso en la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo tiene, hermanos, la contraparte, tiene los anticuerpos espirituales, que son los dones del Espíritu Santo, que son también 18, y que contrarrestan, hermanos,
el carácter que el espíritu del anticristo va a influenciar en la humanidad en los últimos tiempos, y de alguna manera es una marca, ¿ok? Es una característica. Entonces aquí pongo, hermanos, en este cuadro, son 3 cuadros de esto, donde pongo, hermanos, los dones del espíritu contra el espíritu del anticristo. De este lado se encuentran los dones, y de este lado la marca del anticristo, las características de la gente que va a ser influenciada por el espíritu del anticristo. Y lo mencionábamos ayer, ¿verdad? Que los amadores de sí mismo, la contraparte o lo que va a contrarrestar va a ser el don de ayuda. Y así, hermanos, tenemos esto que yo le invito para que nos escuche, ¿verdad? Estos temas. Entonces aquí tenemos el segundo cuadro, y luego tenemos este tercer cuadro, que estamos hablando de 18 dones del Espíritu Santo contra 18 características que son la marca, hermanos, en el alma de la influencia del anticristo. Entonces, la tercer marca, hermanos, el espíritu de jactancia, hermanos, es un espíritu que se va a mover y se está moviendo ya en la humanidad. Ahora, en todos los tiempos ha habido gente jactanciosa, en todos los tiempos ha habido gente amadora de sí mismo, en todos los tiempos ha habido gente avaros. Entonces, lo que va a hacer, hermanos, en este tiempo es que esto va a estar, le decía yo hoy a manera de juego o de plática a mi hija, le decía, esto multiplícalo por 100. O sea, va a estar multiplicado. Va a ser, hermanos, el pan de cada día. Va a ser, hermanos, pues de manera más marcada en la sociedad la jactancia. Fíjense. Entonces tenemos que explicar qué es la palabra jactancioso. Y entonces, hermanos, nos vamos nosotros al diccionario Strong, que nos dice que esa palabra jactancioso viene de la palabra alazón, que fíjese que esa palabra jactancioso tiene que ver con vagancia, o sea, gente que vive en el ocio, gente que no busca algo que hacer, hermanos. Lo único que le interesa, hermanos míos, es demostrar su jactancia, su orgullo, su altivez. Y entonces esa palabra alazón tiene que ver con fiesta, con entretenimiento. Para mucha gente el orgullo es algo entretenido, es algo llamativo para ella. La palabra jactancioso tiene que ver con algo que es pedante, fanfarrón, presumido, ostentoso, altivo, vanaglorioso, engreído. Hermano, estas características las vemos a diario. El problema es que estas características quieran meterse en la vida del cristiano, quieran contaminar el corazón de aquellos que tienen a Cristo en su corazón, en su vida, y que están permitiendo, hermanos, que el espíritu de la jactancia, hermanos, toque a las puertas de su corazón y encuentre, hermanos, cabida en ellos. Entonces el diccionario Tuggy dice que jactancioso es orgulloso, es charlatán, es palabrero, es alguien que hermanos, le gusta hablar, es hablador, ¿sí? Y entonces encontramos acá en el diccionario Swanson que es una persona arrogante, altanera. Entonces, mis amados hermanos, esa palabra jactancioso tiene estos significados. Fíjese que el diccionario Vine del Nuevo Testamento dice que significa primariamente vagabundo. Fíjese, alguien que es errático,
que es inestable, que es errante. Entonces, hermanos, ¿cuántos cristianos no hay que son errantes, que no se establecen? Unos años están en una iglesia, algo no les gustó y se van a otra. Luego de estar en esa otra iglesia, no les gusta algo y se van a otra. Y así se la pasan toda la vida porque son inestables. De ahí viene la palabra impostor. Alguien que es embaucador, alguien que es embustero, alguien que es tramposo, alguien que comete fraude, alguien que es defraudador. Entonces, hermanos, todos estos conceptos, todas estas definiciones están basadas en diccionarios. El diccionario de la Real Academia Española dice que jactancioso es alguien que se jacta, y también dice de las actitudes, de las acciones y de los dichos con que lo hacen. Entonces, la jactancia tiene que ver con la actitud, tiene que ver con las acciones y tiene que ver con lo que habla. Entonces, hermanos, la vanagloria, porque de ahí viene la palabra jactancioso también, es jactancia del propio valer o de lo que una persona hace. Se jacta, se enorgullece, se vanagloria. Es una persona que habla mucho de sí mismo, de lo que ha logrado, de lo que ha avanzado, se le hace a él algo que, hermanos, esa persona cree que no hay nadie que se compare a ella o a él. Entonces, hermanos míos, la Biblia, el Google, la palabra vanaglorioso lo traduce como persona que presume o se muestra orgulloso en exceso de sus propias acciones o cualidades. Entonces, hermanos, toda persona que es presumida o que se muestra orgulloso en exceso, porque, hermano, hay que estar alegres, contentos, orgullosos por lo que logramos en la vida, ¿verdad? Pero en exceso, eso ya es algo que va en contra del Espíritu de Dios y ya lo ocupa un espíritu de presunción, de jactancia. La vanagloria, hermanos, es la expresión, dice Google, de un orgullo exagerado que alguien manifiesta con respecto a sí mismo, ya sea una cualidad, un logro o la posesión de un bien. En el idioma español hay otros términos muy similares, por ejemplo, la jactancia, el engreimiento, la arrogancia, la soberbia o el que es más común, hermanos, la vanidad. Entonces, esos puntos nosotros tenemos que anotarlos, hermanos, porque esa es una de las características de la gente de estos tiempos y que de alguna manera es una marca, hermanos, o bien es cómo va desarrollándose en la vida de una persona la influencia del espíritu del anticristo. Entonces, hermanos míos, otras traducciones, cuando hablan, hermanos, de los jactanciosos, dice la Biblia al día, la gente será arrogantes. La CJ dice, los hombres serán soberbios. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, también habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. Eso es tremendo, ¿verdad? Y cada uno debe analizarse, ¿no? Yo debo analizarme a mí mismo. No que, ¿verdad? Yo no voy a andarle analizando a usted, que usted es altivo, usted es soberbio, no. Usted va a saber si hay soberbia, si hay orgullo, si hay arrogancia, si hay jactancia en su vida, si usted se cree más importante que los demás. Y yo también debo analizarme, ¿verdad? Entonces, la Biblia, hermanos, nos dice en una exhortación apostólica, en Santiago capítulo 4, verso 13, no sean orgullosos. Escúchenme ustedes,
Los que dicen, hoy o mañana iremos a la ciudad, allí nos quedaremos todo un año y haremos buenos negocios y ganaremos mucho dinero. Mire, pero dicen, no sean orgullosos. ¿Por qué? Dice el verso 14, ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla, aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. O sea, no podemos jactarnos del día de mañana. No podemos hablar con presunción, con orgullo, como aquel rico que dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a quitar mis graneros y voy a hacerlo más grande, y ahora sí, alma mía, gózate, alégrate, tome placer tu corazón, deleítate. Pero se estaba jactando del mañana. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y qué harás? ¿A quién le quedará todo lo que has hecho? Entonces, hermanos, esta es una exhortación apostólica. ¿Y qué más dice la Biblia? Santiago capítulo 4, verso 15. Más bien deberían decir, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces nosotros debemos, hermanos, ¿verdad?, pedirle al Señor, o más bien declarar con nuestra boca que vamos a hacer ciertas cosas si Dios nos presta la vida, si Dios lo permite. Sin embargo, dice el verso 16, a ustedes les gusta hablar con orgullo, es decir, con confianza en sí mismo, con jactancia, como si fueran dueños del futuro, y eso es muy malo, dice Santiago 4:16. Entonces, hermanos, cuidado con la jactancia. Por eso, hermanos, es que el Señor nos manda, pues, que nosotros, hermanos, en el Antiguo Testamento, en esa figura donde dice, trabaja 6 días y deja un día para que descanse la tierra, y para que descanse tu cuerpo, y para que descansen tus esclavos, y para que descanse tu vida, para que descanses tú y adores al Señor, porque no sabes qué va a pasar mañana. Entonces, hermanos, esto es una realidad. Ese espíritu de jactancia, hermanos, muchas veces viene a querer influenciar también a los hijos de Dios. Esa jactancia toca a la puerta del corazón de mucha gente, hermanos, que son cristianos, y es un espíritu enviado por el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cómo contrarrestar la influencia, esa marca que nos quiere poner el maligno, hermanos, en nuestra vida, en nuestra alma? ¿Cómo contrarrestarla? ¿Cómo contrarrestar la jactancia, hermanos? Entonces nosotros creemos que esta influencia del espíritu del anticristo puede tratar de infiltrarse en la iglesia de Cristo. Puede tratar de atacar las filas ministeriales, que el ministro se jacte, se vuelva soberbio, orgulloso, o que la iglesia, hermanos, se vuelva jactanciosa, se vuelva fanfarrona, llena de presunción. Sin embargo, el Señor, hermanos, nos dio dones para edificar, para consolar, para exhortar, para contrarrestar la influencia del espíritu del anticristo. En este caso, hermanos, el espíritu de vanagloria, el espíritu de presunción, el espíritu de jactancia es detenido y es destruido por el don del Espíritu Santo, el don de discernimiento de espíritus. Fíjense, qué interesante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor, dame discernimiento de espíritu, para poder discernir qué espíritu está moviéndose, ¿verdad? No en los demás nada más, sino en mí. Si tal vez me he llenado de orgullo, si tal vez me he llenado de jactancia, de presunción, y me hace falta
humildad. Porque el Espíritu Santo, hermanos, da el don de discernimiento de espíritus, no solamente para discernir al hermano que está al lado, no solo para discernir al que está predicando, no solo para discernir qué espíritu se mueve en un evento, en una actividad, sino el espíritu que está, hermanos, queriendo entrar en nuestra alma, en nuestro corazón. Entonces llegamos a este punto. Los dones del espíritu contra el espíritu del anticristo. Y aquí podemos decir que el espíritu jactancioso, orgulloso, es contrarrestado con el discernir espíritus, con reconocer espíritus falsos, con reconocer espíritus que no vienen de Dios, con reconocer espíritus, hermanos, que vienen del espíritu del anticristo, que vienen de las tinieblas. Entonces, veamos pues qué nos dice la palabra del Señor o los diccionarios. Discernir viene de la palabra griega diacrisis, que quiere decir distinguir. Debemos distinguir qué espíritu se mueve. Discriminación clara. En lo espiritual, hermano, la palabra discriminación es importante, ¿verdad? Hay que saber de qué espíritu se está moviendo. Hay que discernir y hacer juicio. Por eso, ¿verdad? Hay gente que dice, no juzguéis, porque para que no seáis juzgados. Pero eso hay que, hermanos, entenderlo claramente. Tenemos nosotros que hacer el juicio con justo. Ahora sí que discernir con justo juicio. ¿Sí? Tener un equilibrio. Porque si alguien llega, hermanos, y nos trae una palabra que según es una palabra de parte del Señor, es una profecía, y yo debo, hermanos, levantar las antenitas, sacar las antenitas de vinil, no de vinil, las antenas del Espíritu Santo, hermanos, el don de discernimiento de espíritu para juzgar, para distinguir, para discernir si aquella palabra es de Dios o no es de Dios. Eso es interesante, hermano. Porque, mire, en una ocasión, en una iglesia muy lejos de aquí, de Tabasco, pero lejos, no aquí en Tabasco pues, pero lejos de Tabasco, para el norte. Estábamos en una iglesia que apenas estaba empezando y ahí, hermanos, llegó una persona que se presentó como profeta. Cuando lo saludé, y yo sentí en mi mano, hermanos, un cosquilleo, pero un cosquilleo maligno, algo feo. Y yo le dije al pastor, hermano, esa persona está rara. Ese señor que dice que es profeta, se me hace que no es profeta. Entonces el pastor me regañó. Me dice, tú siempre andas juzgando a la gente. Siempre andas diciendo que fulano de tal. Y me empezó a decir cosas. Entonces yo dije, bueno, me callo. Hermanos, en la noche, aquel hombre, durante el culto, en medio de la alabanza, hermanos, empezó a temblar y cayó al suelo balbuceando. Y no eran lenguas, era balbuceo. Y entonces empezó a decir en medio del balbuceo, balbuceaba y hablaba. Y decía, aquí hay una persona que tiene un dolor en la espalda. Y entonces una hermanita que tenía mucha confianza conmigo, me dice, pastor, yo tengo ese dolor de espalda. Y le digo, hermana, vaya a su lugar y póngase a orar y ahorita le digo. Entonces, hermanos, empecé a orar y empecé a reprender y empezamos a echar fuera todo lo que no fuera del Señor, porque se sentía una opresión maligna, una atmósfera que no era de Dios. Y entonces el pastor se acercó a aquel hermano o aquella persona y le puso la mano. Cuando le puso la mano,
aquel pastor dice que se le pasó como una corriente eléctrica, hermanos, maligna hacia él. Y lo vi que salió el pastor y se metió en un cuarto. Allá estaba orando, reprendiendo espíritus ya ahora de él. Yo no me acerqué, sino desde lejos estábamos reprendiendo. Hermanos, aquel hombre estaba endemoniado. Nosotros tenemos que discernir. No podemos decir amén a cualquier profecía. No podemos decir amén a cualquier predicación. No podemos decir el Espíritu Santo se está moviendo aquí si no tenemos el discernimiento de Dios. Discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra por un acto especial de los sentidos espirituales o de la inteligencia que viene de parte de Dios, del don del Espíritu Santo, que es discernimiento de espíritus. Entonces, mis hermanos, por otro lado, la palabra espíritu viene del griego pneuma, que significa el espíritu que es invisible, inmaterial y poderoso. Mire, esto nos indica que el creyente, todo cristiano, al cual se le ha manifestado el don del Espíritu Santo, que es el discernimiento de espíritu, puede distinguir claramente de dónde proviene algo que es invisible, que no se ve, que es inmaterial, pero que es poderoso, que puede crear una atmósfera en una reunión determinada, que puede, hermanos, como nos pasó en un lugar de Tabasco, por Macuspana, hermanos, cerca de la iglesia había un centro espiritista, que ellos oraban en contra de la iglesia. Y un día, estando predicando ahí, hermanos, en una actividad juvenil, una persona, un hermano, tomó el lugar, le quitó el micrófono al pastor y empezó a insultar a la gente y le empezó a decir a la gente: ustedes son generación de víboras, hijos del diablo, les empezó a decir a la iglesia. Cuando yo escucho aquello, miro hacia el frente, hacia donde está la persona que está hablando, porque parecía que era una profecía, hermanos. Del otro lado de la iglesia, otro hermano también estaba discerniendo. Y nos fuimos caminando hacia donde estaba esa persona y nos acercamos y lo tomamos del brazo. Y aquella persona empezó a temblar y empezó a caer de rodillas. Y empezamos a reprender, hermanos. Estaba endemoniado. Era un espíritu demoníaco. Así que, hermano, no creas a todo espíritu. No digas amén a todo lo que oigas. Pidamos al Señor discernimiento de espíritu. En este tiempo el espíritu del anticristo se está moviendo, hermanos, en el mundo entero, principalmente, hermanos, en la sociedad, pero también, hermanos, intenta entrar en la iglesia del Señor. Y hermanos, se está infiltrando por medio de predicadores, de profetas, de apóstoles, de maestros, de evangelistas, de pastores, hermanos, que según tienen el Espíritu de Dios, pero que es el espíritu, hermanos, del anticristo, que está muchas veces ministrando en muchas iglesias. He visto predicadores diciéndole a la iglesia del Señor, diciéndole a la novia de Cristo, diciéndole a aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, que son unos hijos del diablo. Y hay gente que dice amén, pero la iglesia del Señor no es hija del diablo. La iglesia del Señor, hermanos, ha sido lavada con la sangre del Cordero y está siendo purificada, está siendo santificada, está siendo preparada para la venida de Cristo. No puede ser posible que, hermanos, la iglesia acepte cuando hay un predicador que le dice: ustedes son unos perros. No. La iglesia no es una iglesia llena de perros. Es una iglesia que es oveja
y que va evolucionando hasta llegar a ser hijos del Señor. No podemos permitir, no debemos permitir que el espíritu del anticristo engañe a la iglesia. Tenemos que discernir, hermanos míos, tenemos que discernir el espíritu que se está moviendo en este tiempo. En cierta ocasión en la iglesia, hermano, yo estoy de acuerdo que en la iglesia usted puede venir vestido como guste, pero hermano, hay hermanas que a veces vienen vestidas, ¿verdad?, de una manera provocativa. Y en esa ocasión alguien iba a ocupar el lugar y entonces se levanta un hermano profetizando, entre comillas, diciendo: no importa cómo tú vengas vestida, no importa si vienes vestida de mala manera, Dios no le interesa eso. No, perdón, hermano. Perdón. Pero la iglesia tiene que discernir. Y tuve que decir: no, mi hermano. No, sí importa. No imponemos. No le imponemos la moda a la gente. Usted, si quiere, puede pintarse, puede ponerse un pantalón, puede ponerse una blusa, una falda, lo que usted quiera. Pero si viene de manera sensual, vestida provocativamente, yo digo que se abstenga de tomar el lugar. Nosotros tenemos que discernir qué es lo que están diciendo. Tenemos que discernir si es de Dios o del enemigo el espíritu que se está moviendo. Es algo que otras personas no van a distinguir. Puede ser un espíritu o puede ser un ambiente espiritual determinado. Sí, mi hermano. Por eso es que este don nos guía para que haya orden de Dios. Un profeta, hermanos, debe sujetarse. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. No es que el profeta brincotea y da vuelta y golpea a los que están al frente y tira las sillas y hace un desbarajuste en la iglesia. No, hermanos. Tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Dice la Reina Valera, hablando del discernimiento de espíritu: a otro le dio discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Y dice la Biblia en lenguaje sencillo: unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Usted, hermano, pastor, ministro, iglesia de Cristo, usted y yo tenemos el deber, la responsabilidad de pedirle al Señor que nos dé el don de discernimiento de espíritu. Ahí donde está, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre, yo te ruego, papito lindo, que extiendas tus manos sobre nuestros hermanos, sobre tus siervos y sobre tus siervas, sobre tus hijos y tus hijas, sobre nosotros, Señor, y derrames ese don del Espíritu Santo, discernimiento de espíritu sobre tu iglesia, discernimiento de espíritu sobre tus hijos, para que disciernan aquello que no es tuyo, lo que se mueve, Señor, en sus vidas, principalmente aquel espíritu que quiere entrar en sus mentes y en sus corazones, y aquellos, Señor, aquellos espíritus que se muevan en otra gente, incluso en reuniones, Señor, de la iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Entonces, hermanos, tenemos que discernirlo. Mire cómo dice pues esta versión: unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios. Hermano, el que conoce el oro, cuando le viene con un arete de fantasía, una pulsera de fantasía, lo reconoce, hermano. Es más, se prueba el oro. Hay unos que lo tiran al suelo y dicen: si suena tin, 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 ¿verdad?, fino el sonido, es oro. Si suena como lata, no es oro. Otros le echan ácido, le echan limón, le echan quién sabe cuánto.
Pero los que conocen, hermanos, del oro, los que están especializados en eso, le hacen una prueba para ver si verdaderamente es oro. Hermano, uno tiene la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios. Por lo tanto, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el bautismo en el Espíritu Santo nos capacita. Nos da la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios. ¿Cuándo es el Espíritu de Dios que está profetizando por alguien? Porque hay hermanos que profetizan pero de su propio corazón. Digo, hermano, yo recuerdo, ¿verdad?, que en una ocasión el Señor me dio una palabra para un pastor y fui hasta su iglesia y le digo, hermano, el Señor me dio una palabra y me dijo que de aquí te vas, de este lugar, de esta área, que no te va a dejar en este lugar. Y el Señor se lo llevó, hermano, lejos a otro lugar. Pero una vez nos encontramos en una actividad de la iglesia, y cuando Él me vio, se acercó y me abrazó y empezó a hablar en lenguas y me dio una palabra. Pero sinceramente, hermano, yo le digo, bueno, hermano, está bien, pero sentí que no era de Dios, era una emoción. Él lo que quería era, ¿verdad?, poner en práctica un don, pero era su alma, era su emoción. Pero hermanos, los que tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios pueden descubrir, desenmascarar a los espíritus que son falsos. De manera que eso es necesario, hermano. La Biblia A.F. Arca Fernández dice: el don de distinguir entre falsos espíritus y el verdadero espíritu. La Biblia Amplificada dice: a otros le dio la habilidad de discernir y distinguir entre las declaraciones de espíritus verdaderos y las de los falsos. Entonces hay declaraciones proféticas que, hermanos, puede ser que sea el espíritu humano, que sea el alma de la persona, o sea un espíritu falso, un espíritu de error, o puede ser el Espíritu de Dios. La traducción Nuevo Mundo dice: a otro discernimiento de expresiones inspiradas. Por eso cuando la Biblia dice, hermanos, que en la iglesia pueden profetizar 2 o 3, pero en orden. Y los demás, dice, los demás, los que tienen el Espíritu de Dios, los demás juzguen, disciernan, pidan al Señor la habilidad de discernir, de distinguir si aquella profecía es de Dios o no es de Dios. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice: a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Así que ahí también, hermano, pásenle el escáner a los predicadores. A mí, como pastor, si el mensaje no es de Dios, pásenle el escáner, pero no nada más así por encima. Investigue la palabra. Vaya hermanos, a investigar si es cierto lo que estamos diciendo. Al apóstol Pablo le pasaba el escáner, hermanos, en la iglesia de Berea. El apóstol Juan dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino disciérnanlo, juzguen, distingan. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. No todo el que está danzando, hermanos, si alguien está desordenado, ahí hay un espíritu raro. Si estamos en mitad del culto, en medio de la predicación, y hermanos, alguien empieza a querer profetizar en ese momento, está fuera de orden. Hay un orden para profetizar. Y luego, hermanos, dice la CEB: y algunos de nosotros
el reconocer cuando el Espíritu de Dios está presente. Eso está tremendo. Cuando el Espíritu se está moviendo en la congregación, wow, aleluya. Pero también hay que distinguir cuando es un espíritu de opresión, cuando hay guerra espiritual, cuando hay, hermanos, una persona poseída por algún espíritu. Porque, hermanos, hay que discernir, mi hermano. Mire, en cierta ocasión me fueron a hablar porque según pues, un joven se había endemoniado, lo había poseído un espíritu. Entonces yo llegué, hermanos, a orar por él. Cuando entro a la casa, escuché que estaban los hermanos de la congregación reprendiendo, hermanos, y se escuchaba: fuera, fuera, en el nombre. Y una gritadera, hermanos, tenían los hermanos. Entonces yo entro a la casa, llego al cuarto, y cuando entro al cuarto, hermanos, lo tenían amarrado al muchacho y lo tenían en una cama. Y el muchacho forcejeaba y gritaba: yo soy el diablo, decía. Entonces, hermano, yo entré. Cuando entro, yo le pedí al Señor que me diera el discernimiento, hermanos, y de pronto siento que en el ambiente no hay una opresión diabólica, porque cuando alguien está poseído por un espíritu, hermano, hay una opresión demoníaca. Y entonces les digo a los hermanos: hermanos, tranquilos, vamos a calmarnos, quítenle la liga, quítenle las amarras, las cuerdas. No, hermano, se va a privar, no nos va a dejar en paz. Quítensela, no pasa nada. Yo me acerqué hasta donde estaba el muchacho y le digo: mira, y le dije su nombre, no le iba a decir su nombre, pero le digo: oye, ¿qué pasa contigo? Y entonces le digo a los hermanos: salgan. Y aquel muchacho se sentó en la cama y me dice: mire, pastor, lo que pasa es que yo me eché una cerveza. Me tomé una cerveza. Llego a la casa y mi mamá me empieza a regañar, me empieza a gritar, me empieza a decir. Y yo dije: ahorita la voy a espantar. Hermano, sí lo había logrado. Había espantado a todo el mundo. Y le digo: mira, vamos a orar y pídele perdón al Señor. Pídele perdón y deja de estar jugando con eso, porque con eso no se juega, amigo. Y aquel muchacho oró, le pidió perdón a Dios. Y hermanos, colorín colorado, no estaba endemoniado. En otra ocasión, un niño, hermano, se revolcaba en el suelo y su papá y su mamá mandaron a llamar al pastor y le dice: pastor, ¿qué hago con este chamaco? Mira, un espíritu está conectado, se revuelca, pastor, ¿qué hago? Ayúdenos, reprenda al demonio. Y entonces el pastor se acercó y empezó el Espíritu de Dios dándole discernimiento y le dice: hermano, mire, yo aquí tengo este cinturón. Pero pastor, ¿qué pasó? Dice: reprenda. No, mire, hermano, tome este cinturón y pruebe, dele uno nada más. Y agarró el hermano, ahí donde estaba revolcándose el niño, supuestamente poseído por un espíritu, agarró el cinturón, hermano. Le dio uno. Cuando le dio el cinturonazo, hermanos, el niño se quedó callado. Salió el espíritu. No era espíritu demoníaco, hermano. Era que el niño estaba, pero era, ¿cómo se llama? Nosotros le llamamos berrinche, pero es orgullo, altanería de un niño. Hermanos, entonces nosotros debemos reconocer cuándo es el Espíritu de Dios, cuándo es un espíritu malo, cuándo es, hermanos, un berrinche de un niño. En cierta ocasión me platicaba mi papá, me platicaba un asunto. Dice que hace tiempo en Palenque se hacían unas actividades hermosas, donde toda la iglesia se iba, hermanos, y allá acampábamos. Pero resulta que en esas actividades habían milagros y, hermanos, se levantaban gente de
de las sillas de rueda, endemoniados eran liberados. Habían milagros, hermanos, cada noche. Pero una hermana tenía un nietecito y se lo llevaba a esas actividades, se lo llevó. Pasó el primer día, hermanos, y en la noche el niño empezó a llorar y a llorar y a llorar. Se lo llevaron al predicador, hermanos, y nada, toda la noche oraron por aquel niño, reprendieron demonios, hermanos, lo ungieron con aceite, hicieron tantas cosas, hermano, al día siguiente. Y entonces mi papá se le acercó a la abuelita y le dice: hermano, ¿ya desayunó el niño? La hermana dice: no, hermano, ¿con qué va a desayunar si no trajimos dinero? Nosotros nos venimos por fe, hermano. Hermana dice: el niño lo que tiene es hambre. Y se lo llevó y le dio unos taquitos, hermano. Ahí se terminó ¿cómo le diré? El revolcamiento que aquel niño tenía. Era dolor que tenía el niño, tenía hambre. Hermano, tenemos que discernir cuándo es un espíritu demoníaco y cuándo es el alma, la emoción. Le voy a contar algo que eso me sucedió a mí. Resulta que yo llegué a la iglesia y el pastor me había dicho: tú vas a predicar hoy. Empecé a predicar, ¿no? Y se empezó a mover la presencia de Dios. Después que terminé de predicar, empezamos a ministrar y bueno, se manifestó el Espíritu Santo de una manera poderosa, que hasta un pastor que ya el Señor lo tiene en su presencia, pasó y dio testimonio diciendo que mientras estábamos ministrando, él vio cómo una paloma se movía, aleteaba sobre la congregación. Bueno, él era un ministro reconocido, con discernimiento. Y entonces cuando yo salgo, hermano, viene un joven y me da la mano y me dice: evangelista, me dice, pero así ven, te ando buscando porque te voy a matar, me dice. Y entonces yo empecé a reprender, hermano, y empezamos a reprender demonios hermano, y se juntaron los hermanos, lo agarraron, lo llevaron hasta el altar hermano, yo me fui detrás de ellos y estábamos orando y reprendiendo. Y entonces aquel pastor, después de un buen rato, porque él se quedaba viendo, el pastor de lejos se quedaba mirando, y hermanos, y aquel muchacho no podíamos con él. Bueno, no podíamos echar fuera el demonio según. Hermano, cuando estábamos orando, se acercó el pastor y le dice: hermano, por favor. Y se le queda viendo al muchacho y le dice, llega así el nombre, fulano de tal, le dice. Y se le queda viendo: ¿qué te pasa, le? ¿Qué tienes? Y entonces el muchacho le dice: mire pastor, tengo problemas. A ver, ven para acá. Y lo lleva a una silla, a unas bancas, y siéntate, a ver qué pasa. Y todos, hermanos, nos quedamos así sorprendidos, porque el muchacho dice: mire pastor, lo que pasa es que mi esposa me dejó hoy, se fue a la casa de su tío, y yo hice todo esto para que le vayan a avisar que estoy aquí y que quiero que regrese conmigo. Hermano, me dieron ganas de reprenderlo de otra forma, pero la verdad, hermano, que a veces nos falta o necesitamos el discernimiento de espíritu, de veras. Entonces, veamos acá, pasemos acá a otro. Cuando Pablo y Timoteo estaban en la ciudad de Filipo predicando, una mujer esclava que tenía un espíritu de adivinación les gritaba que eran siervos del Dios Altísimo. Pablo tuvo el don de discernir que, aunque se trataba de una verdad, provenía de una fuente mala y perversa, que lo que quería era distraer la atención del ministro, por lo que se dirigió enérgicamente contra el espíritu inmundo, no contra la muchacha, porque aquí hay que discernir, hermanos, el espíritu. Mire, recuerdo, ¿verdad?, que
pastor que agarraba a las personas que estaban atormentadas por un espíritu maligno, las agarraba por el pelo, por el cabello, y las amarreaba y le decía ¡fuera! Le decía, y la jalaba, hermano, por el cabello. Después, cuando ya quedaba libre la persona, hermano, un dolor de cuerpo que tenían esas personas, hermanos, que quedaban postradas por algunas horas, ¿verdad? Y con dolor. Porque, hermanos, no es a la persona que hay que atacar, sino al espíritu. Entonces, hermanos, y entonces lo reprendió mandando que se callase, y aquella muchacha quedó libre. Por eso, pues, hermanos, aquí le voy a dar la cita, Hechos 16, 17 y 18. Entonces, hermanos, vamos a terminar aquí. El don de discernimiento de espíritus se puede activar cuando se ministra a una persona, cuando se practica una liberación, pues sirve, hermanos, para conocer cuál espíritu o cuál demonio es el que ha tomado lugar en un cuerpo. Incluso, hermanos, el Espíritu de Dios nos da el discernimiento para saber en dónde se alojó, si en el alma, en el cuerpo, o en qué parte del cuerpo se encuentra alojado ese espíritu, y desalojarlo, hermano, por medio del poder y de la guianza de Dios, el cual da, hermanos, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude, porque estamos en tiempos peligrosos, en tiempos, hermanos, donde la iglesia necesita discernir. La iglesia, nosotros los ministros, necesitamos discernimiento. No solo para discernir el espíritu que está moviéndose allá en cada culto, o en algún hermano, o en alguna hermana, en algún ministro que invitamos, o bien a quién vamos a invitar a predicar a la iglesia. No, cualquier hermano. En una ocasión, un hermano me trajo un predicador a la iglesia y me dice, le presento al evangelista fulano de tal. Y cuando me da la mano me dice, Dios le bendiga. Así pues, raro. Y yo dije, Dios le bendiga, le dije. Y entonces, hermano, subió al templo y ella estuvo sentado, pero en ningún momento le di el lugar. Porque a veces hay hermanos que quieren, hermanos, traer predicadores que uno ni conoce. Entonces tenemos que discernir, hermano. Por eso, pues, doy gracias al Señor por el orden que hay en la iglesia de Benecer, porque nuestro apóstol nos dice, si alguien te invita, debes solicitar acá en la oficina apostólica al predicador que quieres que vaya a tu iglesia. Y el que lo va a enviar es el apóstol. Igual si nos invitan, tenemos que decirle a nuestro apóstol, a nuestro delegado. Ese es un orden, hermano. ¿Para qué? Para que, hermano, es un filtro, es un orden, son los límites que guardan la iglesia, hermano. Necesitamos el discernimiento de espíritu. El Señor nos ayude, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche por esta enseñanza, por esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que hagas, Señor, conforme a tu palabra en cada uno de tus hijos. Danos discernimiento para, Señor, primeramente, distinguir el espíritu que trata de infiltrarse en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes. Si hay un espíritu de arrogancia, de orgullo, de soberbia, lo reprendemos en el nombre poderoso de Cristo. Oh Dios eterno, gracias. Te exaltamos y reconocemos tu misericordia. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, pues el Señor me los bendiga y bueno, vamos a ser despedidos. El día de mañana tenemos servicio presencial. Así que le invitamos a nuestro hermano Ángel Alberto Tiquet Torres,
Quique Torres, está trayendo un tema que se llama los devoradores. Y es un tema muy interesante, hermano. Necesitamos también discernir los devoradores. ¿Quién nos está devorando las finanzas? ¿Quién está devorando nuestros hijos? Que nuestros hijos deben estar cubiertos, hermano. Y déjeme decirle que cuando nosotros diezmamos u ofrendamos, el Señor reprende al devorador por nosotros. Así que yo le invito, hermanos, a que seamos fieles al Señor. Dios les bendiga a todos. Amén.